Se pone, qué buena música ponen siempre, che. Y se suma Laura Goldfried. Hola, Laura querida, diciendo, no quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas, obviamente. Quiero que me trates suavemente. Dice la queridísima Laura Goldfried, columnista estrella de ella fue estimadísima Cande López. ¿Cómo estás? Bien, de este lado igual que Laura estábamos cantando a los gritos fuera del aire. Me acaba de agarrar un hipo súbito recién, por eso me salió medio gallo Claudio. Cande López, primero gran outfit medio vintage, medio retro, me gusta. Copa Serenito. Polerita, Serenito, es verdad. Ya hicimos el mismo chiste la última vez que puse esta polera. Es que no es un chiste, es la verdad. O sea, yo te veo así y me da la Copa Serenito. ¿Te acordás vos de la Copa Serenito? Después de tu cierre del último bloque, dejaste la vara muy alta. Fue feo, Nah. No, igual bueno, está bien. Algunos vienen vestidos como terratenientes, otros somos más Copa Serenito. Oligarca. Qué gloria la Copa Serenito. Prefiero ser Copa Serenito, la verdad. Hay quienes son ambas cosas, no somos nosotros. Cande López, en la última entrega de Perdidas en el siglo XXI, habíamos ingresado en una primera etapa de lo que era el debate o el abordaje, más que debate, el arribo del trabajo. ¿Cómo sería la forma correcta de llamarlo también para ayornarnos? Trabajo sexual. Trabajo sexual. Nosotros, la semana pasada, no, fue hace un montón, fue el 30 de mayo. 30 de mayo, una vida. Ha pasado casi un mes. Un día de la bandera en el medio, una tesis, una enfermedad, de todo en el medio. Una vida. Bien, en el medio hubo otra columna. Sí. Bueno. Guados. Sí, pasaron muchas cosas. En ese momento era candidato a presidente. Sí, no sé. Lamens. Sí. Bueno, en esa columna hicimos un primer abordaje sobre el trabajo sexual. Sí. Hablamos de a qué llamábamos trabajo sexual, lo diferenciamos de la trata y el trabajo forzado. Hablamos de consentimiento también y un poco abrimos la puerta a cuál es la legislación que existe respecto al trabajo sexual en nuestro país, que es tan plural y amplio en muchos sentidos. Y hoy, para retomar un poco ese debate, vamos a arrancar hablando de AMAR. Sí. Que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que defiende los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. Efectivamente, sí. Se organizó por primera vez en 1994. O sea, tiene ya un largo recorrido. 30 años. Sí. 30 años. Para exigir, digamos, que cesara la violencia policial que vivían diariamente las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Desde el 95, o sea, el año que se empezaron a organizar, se asociaron con la CTA. Están nucleados con la CTA. Mira, bueno, es que es una arista sindical. Sí, claro. Trabajadoras organizadas. Es un sindicato. Claro. AMAR es el sindicato de les trabajadores sexuales. Claro. De hecho, tienen también, hay, digamos, toda una historia sindical y hay un largo recorrido, digamos, dentro de la CTA para que tengan el lugar que tienen ganado hoy, digamos. Pero ¿no? mirá que en año 94, otro mundo. Otro mundo. Y tiene filiales en 8 provincias, además de en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Son San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos. Claro. Ellas se reivindican como putas feministas. Tienen un fanzine que está muy piola. Yo después seguramente lo subo a redes por si alguien lo quiere chusmear entero. Reivindican por un lado la palabra puta para quitarle esa connotación negativa que hablábamos un poco, que viene acarreada históricamente la columna pasada. Y se reivindican también como feminismo porque disputan un lugar en el feminismo. Y hay mucha discusión, trayectorias, anécdotas, como ha pasado mucho y las trabajadoras sexuales realmente disputan un lugar en el feminismo porque hay toda una gran parte del feminismo que se para en una postura que es, vamos a hablar ahora en un ratito de eso, abolicionista. Sí. Y que está como muy de la vereda de enfrente de lo que proponen las trabajadoras sexuales. Sí, efectivamente, sí. Entonces, ellas dicen somos putas feministas. Claro. Un poco también cuestionan que la palabra puta sea utilizada como un insulto. Abolicionismo contra regulacionismo era. Bien, hay aristas dentro de eso. Claro. Lo más difundido se dice, vos sos abolicionista o regulacionista. Claro. AMAR no separa, no es regulacionista. Y ahora les voy a explicar por qué. Ajá, no sabía.
Bien. Ellas, volviendo un toque Sí, para sí. atrás, con el estigma sobre la palabra puta, que ellas reivindican, ellas creen que, y es también como esa disputa que le hacen al feminismo, que mientras exista el estigma hacia las trabajadoras sexuales, la palabra puta siempre se va a usar de manera ofensiva. Y que en general el abolicionismo no labura contra ese estigma. Claro. Y bueno, arrancan por ahí. Volvamos a la situación legal, para adentrar un poco en por qué AMAR no es regulacionista estrictamente. Actualmente el trabajo sexual no es ilegal en la Argentina. O sea, no está tipificado de esa manera en el Código Penal. Pero en 18 provincias es una contravención. Sí. O sea, está criminalizado a través de códigos contravencionales de faltas y convivencias, que son los códigos que sancionan acciones o actitudes que no son delitos tipificados en el Código Penal, o a veces se los llama delitos menores, en pos del orden público, ¿no? De hecho hay una frase, usualmente en algunas series argentinas, cuando hay una escena con trabajadoras sexuales, el cana diciéndoles, te hago una contravención. Sí. Me acuerdo mucho ese latiguillo. Sí, sí, total. Exacto, porque las contravenciones tienen como resultado, o sea, como consecuencias que pueden acarrear multas, arrestos de hasta 30 días, Sí, según sí. el tipo de contravención y la localidad, y o trabajo comunitario. Históricamente, y esto no solamente para las trabajadoras sexuales, sino para todo lo que son los trabajadores informales y demás aristas, estos códigos son herramientas de abuso de poder para las fuerzas policiales y de seguridad en general. O sea, es lo primero de lo que las fuerzas se agarran para perseguir, discriminar o criminalizar ciertas actividades. Sí, hasta extorsionar en algunos casos. Totalmente. Totalmente. De hecho, por ejemplo, Georgina Orellano, que tiene un libro, Puta Feminista, del que hablábamos también en la columna pasada, cuenta de que en su camino hacia la sindicalización fue también instruirse en qué realmente la policía podía hacer y qué no. Claro. Porque dentro de, digamos, de la ignorancia que muchos tenemos sobre Total. qué implica un código contravencional, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y en general esa ambigüedad que tienen códigos que, digamos, son para la moral y las buenas costumbres, la decencia y la moralidad pública, son en general códigos que históricamente para la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, también han sido utilizados en pos de discriminación. Sí, no se desarrollan en una instancia de diálogo, justamente. No, porque al tener una jerarquía menor que la de un delito, el regulador o los jueces de las contravenciones son las fuerzas de seguridad, que es la policía. Claro. Entonces, no es ilegal, pero está penalizado todos los lugares donde se pueden ejercer el trabajo sexual y se criminaliza. Por ejemplo, está criminalizado el uso del espacio público, igual que para los manteros y los vendedores ambulantes. O sea, es la misma contravención la que no le permite a las trabajadoras sexuales trabajar en la calle. Claro. Y lo que es la oferta también está penado. Entonces, se criminaliza la práctica del trabajo sexual por medio de diversas leyes y contravenciones que... Además, en el caso de la última ley para luchar contra la trata, no distingue entre el trabajo sexual con consentimiento y la trata de personas. Sí, mete todo en la misma bolsa. Exacto. Hay un mapa que tienen en el fanzine, Ahí está. Ahí está, mira. ahí lo vemos en pantalla, El mapa que de es la el mapa de la gorra. gorra. Sí. Y habla porque en cada provincia, por ejemplo, las multas pueden ser de hasta 5 días, los arrestos pueden ser de 5 a 30 días, de 10 a 30 días. Varía de provincia a provincia. Exacto. La multa puede ser del 30, por ejemplo, en Jujuy, tenés una multa del 30 al 90% del salario y el arresto puede ser de 10 a 30 días. Porque el artículo es de la ley 219, artículo 57. Después, no sé, en Mendoza, por ejemplo, la multa es de
1.500.000 pesos. Acá estaba checando un dato de, no quería tirar una burrada, por eso, en el año 54 se autoriza la instalación, año 54, de prostíbulos. Se crea en una primera instancia lo que luego sería el sindicato de meretrices, en otra instancia, después pasó ciertas dictaduras, y fue uno de los saques iniciales del enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Año 54, todavía era presidente Perón, antes de la Revolución Fusiladora. Perón se autoriza la instalación de prostíbulos. Digo, todo está conectado. Sí, de hecho, Néstor Kirchner también tiene una iniciativa a una regulación que después también se va para atrás. Sí. Y en la historización que hace Georgina Orellano en su libro, cuenta que la Argentina pasó por los 4 modelos. Ahora vamos a hablar de los modelos en cuanto a ejemplos de regulaciones, abolicionismo. O sea, actualmente se dice de alguna manera que la Argentina está parada en una postura abolicionista. Mirá. No es tan así, porque es muy plural, digamos, a lo largo del continente, cómo cada provincia aplica justamente a través de contravenciones o de formas de aplicar ciertas leyes que existen. Pero a lo largo de la historia, sí, en los 90, de hecho, hubo un gran avance hacia la sindicalización y después se volvió para atrás, como que hay mucha historia al respecto que en general no la conocemos. No, para nada, no. En el 2011, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina, se sacó en esta posición abolicionista, por decirlo de alguna manera, se sacó el decreto 936 que eliminó de los medios de comunicación los avisos de oferta sexual. El llamado rubro 59 en los diarios. Me acuerdo. Y me acuerdo de ser chico y curiosear el rubro 59, y me acuerdo cuando dejó de estar, y me acuerdo de la descripción del rubro 59 que, bueno, nada, supongo que será tema para otra columna, porque estaba esta línea de hasta dónde es, dónde no. Me acuerdo. Bueno, ¿qué pasó a raíz de que se prohibió el rubro 59? O sea, lo promocionaron como un avance en la lucha contra la trata, y en realidad lo que pasó es que los medios para ofertar el trabajo sexual se volvieron más precarios, más clandestinos, más ambiguos, y aparecieron entonces esos volantitos que vemos pegados en la calle. Sí. Y se llevó como aún más hacia la clandestinidad, ¿no? En general lo que pasa cuando se toman medidas de este tipo que no contemplan, que es lo que todo el tiempo denuncian las trabajadoras sexuales, se toman medidas que no contemplan la realidad de quienes somos protagonistas y nos dedicamos al trabajo sexual. Entonces lo que hacen esas medidas en general es reforzar el abuso de la policía, reforzar la violencia estatal, marginar todavía más a las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo, la ley de trata de personas que se aprobó en el 2012, en algunos puntos equipara el trabajo sexual con la trata de personas y elimina el consentimiento como una posibilidad. Entonces, perdón, hago una pausa. Lo que pasa es que yo siento que es bastante nueva en la concepción de la masividad pública la diferencia entre prostitución y trata de personas. Yo creo que durante mucho tiempo esos dos conceptos en el imaginario social iban recontra de la mano. ¿Viste? Sobre todo con los papelitos en los los carros de basura, no me sale el término. Me acuerdo que en un momento, creo que no fue hace tanto tiempo, 2016, que estaba esta iniciativa de sacar el papelito. Era un llamado a sacar los papelitos, total. Y me acuerdo el momento en donde apareció yo soy, no sé, Orellano, trabajadora sexual, y yo ofrezco así mis servicios. Y era un debate súper sensible, imprescindible, pero además era sumamente interesante de escuchar las dos posturas, porque nada era tan determinante y era un tema que no está hasta hoy la legislación apta para abordarlo por falta de conocimiento muchas veces. Claro, y qué importante es tener esa discusión, porque digo, dentro de nosotros quizás estamos un poco alejados, no somos trabajadores sexuales, capaz no consumimos, o sea, no voy a asumir, pero capaz no consumimos tampoco servicios sexuales, pero del lado de las personas que sí lo consumen, yo creo que debe ser bastante clara la diferencia entre acceder a un lugar o no, y qué importante es entonces tener esa discusión, porque no es lo mismo consumir a una persona que está siendo explotada contra su voluntad que a alguien que está ofreciendo un servicio. Ahora digo, para pensar, no espero una respuesta a esto, pero digo,
¿no debe ser muy difícil para el Estado ir detrás de la red de trata de personas? Sí, difícil en el sentido de los poderes que tocan, o quién está detrás de eso, quiénes están detrás de eso, pero en cuanto a seguir la pista... Es lo que se habla siempre cuando hay casos emblemáticos de personas desaparecidas, que se dice que cayeron en redes de trata. La policía sabe. Claro. En el año, por ejemplo, y lo que pasa con esta ley es que en lugar de ayudar a que se desarmen redes de trata o a perseguir a esas redes de trata, se contabilizaron, por ejemplo, más de 10.000 víctimas de trata rescatadas en allanamientos, pero de esas 10.000 víctimas solamente el 2% se reconocía como víctima. O sea que el 98% eran trabajadores sexuales, que en su mayoría lo que cuentan de ese tipo de allanamientos es que al no poder, no poder trabajar en la calle implica, las personas que trabajaban en lugares privados, si ellas se asociaban, sos 1, 2, 3, o sea, si se asociaban más de 2, eso ya está contabilizado como un burdel y se puede hacer un allanamiento. Claro. Entonces, se les allanaban los lugares de trabajo, se les confiscaban sus materiales de trabajo y se les ponía la carátula de víctimas y no se les daba ninguna ayuda a largo plazo. Se les sacaba su fuente de trabajo y no había realmente dentro de ese... de esa decisión. De esa decisión, una ayuda del Estado para que esa persona pueda llegar a fin de mes, pagar el colegio del hijo, comer todas las semanas. Doy un pequeño ejemplo de algo que sucedió acá en Avellaneda, pocas cuadras de la radio. En Domínico hay un prostíbulo, que todo el mundo sabe que es un prostíbulo. De hecho, salíamos del secundario, yo con 16, 17 años, y todos, ay, ese prostíbulo, el clásico de adolescente. Y veías que entraban los chabones. Y hace 2 años más o menos hubo, como acaba de describir perfectamente Cande, un allanamiento en el cual a las trabajadoras que están ahí se las capturaron como víctimas. Estuvo cerrado, clausurado, con fajas de la Policía Federal y todo, 2 meses. Y hoy volvés a ver a los chabones entrando y sigue funcionando como si nada. Y no sirvió para nada del allanamiento y todo el circo que se hizo. Todo para seguir sumando números en un hipotético y medio fantasioso conteo de rescate de víctimas. Y además... Que no son tal, en este caso puntual. En otros casos seguramente que sí, pero en este caso no. Y además sumando a esto, mismo y retomando lo del rubro 59, hoy no es que terminó, pero la búsqueda de oficios mediante el diario se redujo mucho porque está más de forma virtual. Y virtualmente... sabemos todo y forma parte del imaginario colectivo que describía Ian y que conocemos todo a través de anécdotas, conocimientos, sea de uno o de amigos, que eso existe, que está presente, que es accesible y que yo tiendo a creer que la regulación del Estado, no sé en qué antecedente me paro, pero tiendo a creer que suele procurar y preservar las cosas, no más que ignorarlas. De hecho, la política argentina, cada vez que ha regulado, ha ayudado en esta clase de materia. Estoy pensando, está bien que no es lo mismo, pero pensaba en el debate por el aborto seguro, legal y gratuito, esta cosa de no negar que sucede y poder ofrecer herramientas a través del Estado para que quien tome esta decisión pueda tener todas las garantías que merece. De vuelta, un poco también lo mencionaban ambos, y mismo lo que tocaba Ian, cuando hay poder en el medio, cuando hay complicidad policial, y si tocas policía, tocas ministerios y demás, bueno, cuando se empieza a anular la cancha. Sí, de hecho yo creo que es mucho más fácil, debe ser mucho más fácil diferenciar a una trabajadora sexual de una persona en situación de trata que encarar a los cabecillas de las comisarías, a los que cobran coimas y a los que están realmente metidos dentro del poder de las fuerzas policiales y político que permiten que esas redes de trata prosperen y sigan funcionando. En ese sentido, por ejemplo, ya vamos más al tecnicismo de regular o no regular. La postura que tiene Amar justamente no niega una regulación, pero no es ni abolicionista, claramente, pero tampoco es regulacionista. Lo que Amar pide es, igual que otras organizaciones, por ejemplo como Amnistía Internacional, la despenalización. ¿Por qué? La despenalización
del trabajo sexual, primero implica esa derogación o sea, concretamente acá implicaría la derogación de los códigos contravencionales y una revisión de la ley del 2002, o sea, de las leyes que buscan trabajar contra la trata de personas. No implica eliminar las sanciones contra la trata, o sea, no implica que esas leyes se deroguen, sino que se revisen y que diferencien el trabajo sexual de la trata. Y, por ejemplo, no hay indicios, esto por ejemplo, al estar Amnistía hay un montón de estudios que se empezaron a hacer ya hace unos años desde que Amnistía se pronuncia, digamos, a favor de la despenalización del trabajo sexual en la Argentina e internacionalmente. Se empiezan a hacer más estudios y más... Son difíciles en general las encuestas y poder de alguna manera conocer cuál es realmente la realidad a nivel país. AMAR tiene un largo recorrido al respecto y ha dado lugar también a que se estudien y que haya gente que pueda acercarse, digamos, a tener como a que podamos tener un panorama más real de qué es lo que sucede. Exacto. Pero no hay indicios en ningún lugar del mundo que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata, o sea, que eso no pasó en ningún lugar del mundo y que al contrario, despenalizar puede ayudar a abordar la trata de personas desde este lugar que veníamos hablando, ¿no? O sea, como poder diferenciar entre una trabajadora sexual y una persona en situación de trata, y no es regular la palabra, pero quitarle el poder que hoy tienen las fuerzas policiales sobre las trabajadoras sexuales permitiría, primero, que las trabajadoras sexuales dejen de vivir por fuera de la ley y se bregue por sus derechos, o sea, que puedan tener derechos que hoy les son vulnerados, o sea, derechos civiles, derechos humanos, y la saca del lugar de delincuentes y de cómplices, lo que permitiría realmente encontrar quienes sí ocupan esos roles dentro de las redes de trata. Y también corren menos riesgos los trabajadores sexuales de exponerse a esas redes, digamos, ¿no? Porque todo lo que está dentro de la clandestinidad lo regula la demanda, por decirlo algún, ¿no? Sí, o no tiene regulación. Exacto, o sea, lo que no es la típica frase, lo que no regula el Estado, lo regula... Sí, aparece el puntero, aparece... Sí. Exacto. La marginalización de este tipo de prácticas llevan a un vacío legal. Es algo completamente vacío de garantías para las personas. Despenalizarlo permitiría, por ejemplo, que las organizaciones, o sea, de trabajadoras sexuales o que los trabajadores sexuales se organicen, no solamente que se puedan reconocer entre ellos, sino que además se abra un diálogo también con otras áreas del Estado que no sean las fuerzas policiales en un principio, y que se puedan organizar de forma autogestiva, independiente, en cooperativas, sin tener que caer en otras formas de organización que sí capaz tienen más que ver con esta organización más puntera, más del transar con la comisaría y todas esas cosas que sabemos que dentro del imaginario social suceden, pero que es una violencia estatal que sufren hoy en día personas todos los días, o sea, que no tienen garantizados sus derechos básicos. Pero además estamos hablando de que hace más de 60 años el Estado... además, no es un dato menor, estamos hablando del segundo gobierno de Juan Domingo Perón, de movida identificó la presencia de prostíbulos que requerían estar bajo la órbita de la ley para garantizar el debido proceso de las personas trabajando allí. Digo, Perón en el 54 no es una fabricación reciente. El debate por el aborto seguro, legal y gratuito, si bien tiene muchísimos años, empieza a institucionalizarse y afianzarse durante los años 2010. En el caso, con todos los antecedentes que hay, pero llega al Congreso el primer proyecto de ley serio, creo que es a partir del 2010, que llega a ser ni siquiera debatido, que llegó a presentarse y a tener por lo menos una consideración. Después en 2018 se rechaza, en 2020 se aprueba. Pero acá estamos hablando de hace 70 años. Un gobierno que es símbolo para muchos que están metidos en este debate, hablaba de que algo hay. Y si continuó, ya fuera de Perón, es por mérito también de esta organización de las trabajadores sexuales. Sí, y es... Las trabas que aparecen siempre y las vueltas para atrás tienen que ver con esta moral que atraviesa el tema, ¿no? O sea, desde el abolicionismo dicen que la prostitución no es ni sexo ni trabajo, o sea, es violencia sexual. Como si vos te parás desde un lugar que no contempla, o sea, que es completamente rígido y no contempla ninguna arista,
se aleja, o sea, por eso para mí el abolicionismo de algún punto se aleja mucho de la realidad, porque justamente no contempla las situaciones que se viven en la calle, Claro. En la diaria de la gente. Y bueno, lo contemplan. Dentro del abolicionismo hay un montón de recursos que se podrían llevar a cabo para... sin embargo, no sucede hoy, o sea... Yo tengo una pregunta, que es una pregunta recontra prejuiciosa, pero siento que es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Creen que en el hipotético caso en el cual una persona pudiese elegir cualquier otro trabajo, elegiría la prostitución? ¿Cuenta como cualquier otro trabajo? Y un poco lo que pregunta Daniela en el chat. Sí, también. en el chat. Y es un... Creo que no estoy preparado para esa respuesta. No, yo tampoco. Al no tener la información suficiente, porque creo que es un tema... Decisiones de vida. Pero digo, hay cierta parte de la posición del regulacionismo o de la despenalización de decir, bueno, es una libre elección. ¿Lo es realmente? Es la pregunta que siento que sucede mucho en las personas que por ahí no estamos tan interiorizadas en el tema. Yo creo que sí. O sea, creo que sí, y formulo mi opinión en base a haber escuchado a trabajadoras sexuales que dicen que es su elección. Creo que esa misma pregunta se podría aplicar a un montón de otros trabajos que no están moralmente atravesados como el trabajo sexual y que no implican otro tipo de discusiones, pero que en realidad las discusiones de base que podríamos tener sobre el uso de la fuerza de trabajo con nuestro cuerpo se puede dar en un montón de trabajos, desde la típica comparación con el trabajo doméstico, desde los trabajos forzados, sí, de casi hecho, insalubres y no por eso no dignos. Exacto, por ejemplo, la lucha contra la trata de personas más asociada a los talleres textiles, a nadie se le ocurre decir vamos a abolir los talleres textiles. No, vamos a buscar la manera de regular que todos los talleres que existan brinden derechos, que no haya nadie que esté trabajando de manera forzada. Y en ese sentido todos somos consumidores, porque la mayoría de la ropa que consumimos de forma fast fashion está producida en condiciones muy dudosas. Qué importante, así como, bueno, lo hemos entrevistado acá, los compañeros de aplicaciones de reparto reclaman por una ART, perdón, Es buenísimo. Salute. Él para estornudar debe sacarse los auriculares, porque Eso si no sí. implosiona. Muere. Su cabeza se explota. El submarino y se hace así. Ah, no, pero simplemente, como los compañeros de aplicaciones de reparto, los Rappi, entre otras apps, reclaman por una RT en caso de ir pedaleando y que los pise un auto, tener garantías de salud. Mismo que importante el rol también del Estado para garantizar, en el caso de las trabajadoras sexuales, el acceso a todos los utensilios necesarios para el cuidado en la intimidad, desde preservativos hasta un servicio de ginecología, digo. Un acceso a la salud. Un acceso a la salud sin discriminación y sin prejuicio, que es muy difícil cuando, digamos, mismo también, una vez que vos sos una persona trabajadora sexual, te hicieron contravenciones, por lo tanto tenés antecedentes, claro. El día que quieras salir de buscar otro tipo de trabajo, dedicarte a otra cosa, probablemente también te sea muy difícil volver a ingresar en un sistema que te marginó y te expulsó. Totalmente. Pasa, y es lo que le pasa en general a la gente a todos los trabajadores que están en la informalidad. Yo no sé si se acuerdan, en la pandemia hubo un momento en el que se hizo un registro de trabajos informales. Sí, el IFE. Claro, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que creo que, no me acuerdo el número exacto, pero estaba previsto para 1 millón de personas informales y aparecieron 6 millones de informales. Exacto. Sí. Bueno, dentro de esas categorías de trabajos informales, que incluían manteros, vendedores ambulantes, en el primer formulario, en la primera versión del formulario, estaba incluido el trabajo sexual. Mirá, Eso generó muchísima polémica. Cambiaron el formulario y lo sacaron. No tenía idea, no lo recordaba para nada. El formulario parece un tecnicismo que te mato, pero el formulario lo cambian dentro del IFE 1 o hacia el IFE 2.
No, dentro del IFE 1. El primer formulario que se saca, que estaba todo el mundo en la de inscribirse y que había sido una novedad, como un gran avance en material de derechos para los trabajadores informales, que aparezcan todas estas categorías, se incluye dentro de esa política a las trabajadoras sexuales y después se las excluye. O sea, acá estoy viendo, sí, mira, 8 de junio del 2020. Lo había reprimido completamente. Y va de la mano también con una lucha que tienen las trabajadoras sexuales hace muchos años, que es la inclusión dentro de la categoría del monotributo. Sí. Que ellos se hacen el monotributo para poder tener una obra social y tener algún tipo de aporte, y siempre está en la categoría de masajista. En una la categoría número 6, 7, sí, acompañante, que se usa normalmente para las personas que acompañan a personas mayores, que tienen problemas de movilidad y demás. Y después, hace un par de años, se agregó una categoría con un nombre medio genérico ambiguo, donde se están inscribiendo las trabajadoras sexuales. Cande López, acá mismo estoy viendo la noticia, el Estado incluyó la categoría de trabajadores sexuales y luego dio marcha atrás. Sí. Cande López, una columna que de vuelta sigue ingresando en este ámbito, trae este debate. Esta es la parte 2, tengo entendido que es la parte... ¿Tenemos continuación o es la parte...? Podemos armar una continuación en un futuro. A mí me interesaría abordar el tema que un poco lo tocamos el otro día. Esto es a la carta, ¿viste? Columna a la carta. On demand. Sí. Pero de qué onda el contenido vía celular, OnlyFans y todo eso. Si cuenta como prostitución, si no, si debería estar regulado. Es un tema. Si hay trata. Estaría re bueno poder hablar con gente que trabaja en esas aplicaciones. Sí, re. Sí. Yo creo que continúa por ahí el tema. Sí. Y no andamos mucho en el tecnicismo de sobre regular o legalizar, o sea, lo que implicaría la regularización propiamente dicha, que implica que el Estado sancione leyes al respecto, que en general, para resumirlo, tengo un montón de ejemplos de sanciones a lo largo del mundo que los podemos hablar otro día. Por supuesto. Por ejemplo, el de Uruguay. Pero el punto ahí es que, en general, en la mayoría de los ejemplos que hay alrededor del mundo, para sancionar esas leyes no se tuvo en cuenta la experiencia de los trabajadores sexuales y en muchos casos llevó a más marginación y a más estigma y no fue realmente constructivo para los trabajadores sexuales. O sea, no les terminó realmente garantizando derechos. Por eso, siempre que se habla de regulación o de legalizar, los trabajadores sexuales ven el tema con recelo, justamente porque en otras experiencias que bueno, la más cerca es Uruguay, pero en general se mira hacia un modelo europeo y se quiere implementar algo que no tiene nada que ver con la idiosincrasia y las reglamentaciones que tenemos en Argentina y Latinoamérica. Cande López, si estamos menos perdidos hoy en el siglo XXI es gracias a ti. Así que gracias por tamaña columna muy interesante. Gracias a ustedes. Amigos, amigas, señal de contrabando. Se viene el pase con Ya Fue. Se vienen un montón de cosas recontra interesantes en la transmisión de Cítrica Radio. Pato está trabado, me está jodiendo. Ah, no, me dice Pato está trabado en el puente. De vuelta. Pobre Pato. ¿Pero qué puente toma? El puente de Madison. Vamos a hacer un corte musical. Estaba acá, estaba el Chechu, Facundo Pérez, Cande López, Ian Soler, Franco Felice. Y esto es Hey Girl de Boy Pablo.